Bueno, hoy vamos a ver los radicales, ¿sí? Primero el concepto como lo habíamos visto en la última clase que tuvimos. Dice, se llama radical alquilo a las agrupaciones de átomos procedentes de la eliminación de un átomo de hidrógeno en un alcano, por lo que contiene un electrón de valencia disponible para formar un enlace covalente. Se nombran cambiando la terminación ano por hilo o il, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener la terminación, ¿sí? Sería en los hidrocarburos alcanos, tenemos entonces el prefijo, ¿sí? Más la terminación ano. Cuando tenemos un radical al hidrocarburo alcano, vamos a tener el prefijo, ¿sí? ¿No es cierto? Pero cuando tenemos un radical, vamos a tener la terminación, ¿sí? Por ejemplo, si es un metil, que sería un átomo de carbono, va a tener el prefijo, ¿sí? Más la terminación il en el caso de los radicales, ¿sí? Y estos radicales van a estar unidos a los hidrocarburos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el ejemplo de la nomenclatura. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de un radical. Por ejemplo, vamos a ver un butil, ¿sí? Butil. Este es el prefijo, ¿se acuerdan? But, digamos, que era el prefijo que indicaba 4 carbonos, ¿sí? Y la terminación il, que es de un radical, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar los 4 carbonos, ¿sí? Acuérdense que cada carbono tiene un electrón de valencia, 4 electrones de valencia para compartir, ¿sí? Entonces va a compartir con el hidrógeno. Y este electrón que queda acá va a ser el electrón disponible, ¿sí? Para ser agregado este radical a un hidrocarburo alcano, ¿sí? Entonces nos va a quedar hidrógeno, carbono, el electrón disponible y los otros hidrógenos, ¿sí? Entonces, este es el radical butil que puede ser anexado a un hidrocarburo, ¿sí? Bueno, de esa manera ustedes tienen, fíjense en la tablita acá, ustedes tienen, fíjense, nosotros dibujamos el butil, ¿sí? Que sería este. ¿Ven que tiene una rayita? Bueno, esa rayita pertenece a ese electrón, ¿sí? Que está acá. Si quieren pueden ponerle un electrón así o una rayita, ¿sí? Como que pueden compartir. Ahora bien, vamos a empezar con la nomenclatura. Bueno, de esa manera ustedes pueden hacer el ejemplo en esta tabla del etil o etilo, ¿sí? Porque puede ser la terminación con il o hilo, ¿sí? Del pentil, hexil, heptil, octil, ¿sí? Pueden hacer ese ejercicio, ¿sí? De manera que se comprenda un poquito más. Y ahora vamos a ver la nomenclatura. Vamos a comenzar. Dice, cuando aparecen ramificaciones, serían radicales, cadenas laterales, hay que seguir una serie de normas para su correcta nomenclatura. Se elige la cadena más larga si hay 2 o más cadenas con igual número de carbonos, se
escoge la que tiene mayor número de ramificaciones, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar, ¿sí? Ese tiene, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbono, ¿sí? Como cadena larga, y después tiene una asociación, ¿sí? De CH2, CH3. Entonces, vamos a dibujar, ¿sí? Tenemos CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Acá tenemos CH2, CH3. Ahora bien, fíjense, si nosotros tenemos que elegir la cadena más larga, porque nos dice se elige la cadena más larga, si hay dos o más cadenas con igual número de carbono, se escoge la que tiene mayor número de ramificaciones. Ahora bien, nosotros podemos elegir como esto, ¿sí? Vamos a hacer así, como esto, la cadena más larga. Pero ¿qué pasa? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Si nosotros elegimos así a la cadena más larga, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, como verán, si elegimos así, esta es la más larga que la que dibujé en el rectángulo, que abarcan 5 átomos de carbono. Por lo tanto, entonces nuestra cadena principal, ¿sí? Va a estar dada por esto, ¿sí? Entonces, vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Entonces, mi cadena larga principal tiene 6 carbonos. Ahora bien, este que queda acá solito corresponde a un radical, ¿sí? Este es el radical, ¿sí? Como el butil que habíamos dibujado acá. Si ustedes ven, tiene la forma CH3, así, ¿sí? Que proviene, ¿sí? Del metano. Acuérdense que el metano tenía un hidrógeno más acá. Pero en este caso, esta rayita implica un electrón disponible. Y este electrón disponible es el que lo comparte con el electrón de este carbono. ¿Ven? Por lo tanto, esta parte, ¿sí? Se va a anexar a esta cadena principal, ¿sí? Entonces, de esta manera, para nombrar, nosotros tenemos que nombrar primero al radical. Pero ¿en qué posición está el radical? Ahí lo que nosotros tenemos que saber es cómo nombrar a la cadena. Bueno, empezamos. Este es mi primer carbono, sería, lo vamos a llamar, es un localizador, lo vamos a llamar número 1. Este es el 2, y acá tenemos el 3, acá el 4, 5 y 6. Bueno, en la posición 3 yo tengo anexado el radical. Entonces, va a ser 3 guión. Este radical, ¿sí? Que viene del metano, pero como tiene un electrón disponible, la terminación no es ano, es il o hilo. Bueno, cuando armamos un hidrocarburo que tenga radicales, vamos a utilizar la terminación il para definir a un radical. Entonces, este, como tiene un átomo de carbono, es met y la terminación il, ¿sí? Entonces, en el carbono 3, ¿sí? Nosotros tenemos un metil, ¿sí? Y ahí nombramos a la cadena principal, que son 6 carbonos. Cuando teníamos 6 carbonos, el prefijo era ex, ¿sí? Y la terminación de un hidrocarburo alcano, hexano. Entonces, este sería el nombre para este compuesto. Entonces, eso es cuando tenemos radicales y tenemos que saber cuál es la cadena más larga, ¿sí?
Ahora vamos al segundo, ¿sí? En el segundo nos dice, se enumeran los átomos de carbono de la cadena principal comenzando por el extremo que tenga más cerca alguna ramificación, buscando que la posible serie de números localizadores sea siempre la menor posible, ¿sí? Entonces vamos a dibujar ese, ¿sí? Que CH3 carbono tiene 2 radicales, CH2 carbono un radical y termina con CH3. Vamos a dibujar. Sería entonces CH3 carbono, el radical, CH2 CH, el radical, CH3. Bueno, entonces nos dice que se enumeran los átomos de carbono de la cadena principal, comenzando por el extremo que tenga más cerca alguna ramificación, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos en el extremo, ¿sí? Acá en este extremo tenemos un radical y otro radical, ¿sí? En este extremo. Y después en este extremo tenemos otro radical, ¿sí? Entonces, dice, se enumeran los átomos de carbono en la cadena principal comenzando por el extremo que tenga más cerca alguna ramificación, ¿sí? Buscando que la posible serie de números localizadores sea siempre la menor posible, ¿sí? Entonces, nosotros, si empezamos por acá, ¿sí? Vamos a nombrar. Fíjense, este sería nuestra cadena principal, ¿sí? Ya vamos a saber eso, ¿por qué? Porque estos son, si ustedes miran así, no podemos, digamos, volver como la cadena, pues tiene que ser la cadena más corta, ¿sí? Entonces esta sería nuestra cadena principal y estos son los radicales. Ahora bien, si empezamos a nombrar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa? Si tenemos en el 2, ¿sí? Un metil y en el 4 tenemos 2, tenemos que volver a repetir el número, ¿sí? Entonces en el 2 tenemos 1 y en el 4 tenemos 1 y en el mismo 4 tenemos otro, ¿sí? Por eso se pone 4,4, porque es como que está indicando que en cada unidad de 4 hay un radical. Entonces va a ser del prefijo, para decir que hay 3 es tri, ¿sí? Metil, y acá tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, sería con 5 pentano, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros nombramos a los localizadores, nos quedan números altos, nos queda 2, 4, 4, ¿sí? Si nosotros empezamos por este extremo, nos queda de esta manera la nomenclatura, ¿sí? Ahora vamos a empezar por este extremo, ¿sí? Vamos a poner de acá 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, vamos a decir que en el 1, bueno, no tenemos radical, en el 2 sí, en el 2 tenemos los dos radicales, entonces pues vamos a poner 2,2, ¿sí? Y en el 4 vamos a tener el otro, ¿sí? Entonces acá 2,2 son dos radicales y en el 4 1. Y nos va a quedar, bueno, la misma nomenclatura, trimetil pentano. Si ustedes se fijan, este localizador es tiene números menores que este, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, la nomenclatura nos dice
buscando que la posible serie de números de localizadores sea siempre la menor posible, ¿sí? Entonces, entre estas dos que tenemos acá, la que tiene el menor, ¿sí?, número de localizadores, digamos, en valores, es 2,24, ¿sí? Entonces, para nombrar a este hidrocarburo, ¿sí?, la manera correcta va a ser 2,2,4 trimetil pentano, ¿sí? Bueno, entonces sigamos. Dice, las cadenas laterales se nombran antes que la cadena principal, precedida de su correspondiente número de localizador y con la terminación -il, para indicar que son radicales. Eso era lo del anterior. Ahora, otra reglita de la nomenclatura dice, si un mismo átomo de carbono tiene dos radicales, se pone el número de localizador delante de cada radical y se ordena por orden alfabético, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer, dice, si un mismo átomo de carbono, ¿sí?, tiene dos radicales, se pone el mismo número de localizador delante de cada radical y se ordena por orden alfabético, ¿sí? Bueno, acá en este caso vamos a dibujar esta cadena, ¿sí? Va a ser CH3, CH, CH2, acá tenemos CH3, CH, CH2, CH3, CH, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3. Bueno, fíjense, acá estamos viendo que obviamente la cadena principal sería esta, ¿sí? Porque es la cadena mucho más larga, ¿sí? Y acá están los radicales. Ahora bien, dice que cuando tenemos más de un radical, ¿sí?, en un mismo carbono, en este caso no se cumple que tenemos un mismo carbono, pero tenemos más de uno radicales, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a nombrar primero los radicales porque dice que hay que ordenarlos por orden alfabético. Entonces, este es metil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene met, era el prefijo de un átomo de carbono, y il, que es radical. Este es un etil, ¿por qué? Porque el prefijo et correspondía a dos átomos de carbono y la terminación il. Y este es un propil, prefijo prop, que era de 3 carbonos, y il, la terminación del radical. Ahora bien, nosotros, si vemos et, ¿sí?, por orden alfabético está antes en el abecedario que met y propil, ¿sí? Después sigue la M y después la P. Entonces, vamos a tener que empezar, ¿sí? Si empezamos por este lado, tenemos que empezar por el que está más cerca. Fíjense, si ponemos por acá 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono 5 del localizador nos va a quedar el etil. Y si empezamos por acá, 1, 2, 3, 4, ¿sí? En el localizador 4. Entonces tenemos que empezar por este lado porque nos queda en el menor número de localizadores. El primero que vamos a poner del orden, sí, alfabético. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y ahí sería el etil. 4, etil, ¿sí? Vemos que en el 2 tenemos el metil, que sigue por orden alfabético. Metil. Y en el 5
tenemos el propil. Y ahí nombramos la cadena, que sería de 8 carbono. Para 8 carbono era OC, ¿sí? Y la terminación AN. Sería octano de 8, ¿sí? Entonces recuerden que cuando tenemos varios radicales en una cadena, tenemos que nombrar por orden alfabético, ¿sí? En este caso, porque ya tenemos diferentes radicales. Fíjense que en el caso anterior teníamos el mismo radical, que era el metil. Acá ya son propil, etil y metil. Acá eran 3 metiles, ¿sí? Y acá teníamos solamente uno. Ven que va cambiando, por eso las reglitas son diferentes. Acá como tenemos diferentes radicales, empezamos siempre por el que está primero en el abecedario. Y entonces tenemos que mirar los extremos por donde empezar, de la manera que nos quede en el menor localizador el primer radical que vamos a colocar. En este caso nos queda en el localizador 4. Si empezamos por este lado nos iba a quedar en el 5 y ahí estaría mal, ¿sí? Bueno. Dice, si un mismo radical se repite en varios carbonos, se separan los números localizadores de cada radical por coma y se antepone el radical del prefijo di, tri, tetra, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso nos está diciendo, ¿sí?, que tenemos dos radicales en distintos carbonos, pero son el mismo radical, ¿sí?, que serían el grupo metil. Entonces vamos a dibujar. Sería CH3, CH, CH, CH3, CH3, CH3. Acá nos está diciendo que si tenemos dos radicales que son iguales, ¿sí?, se le pone con coma el número del localizador y se le pone antes del radical el prefijo di, tri, tetra, ¿sí?, que corresponde a di de 2, tri de 3, tetra de 4, ¿sí?, que se repitan. Entonces, fíjense, si empezamos por acá, 1, 2, 3, 4, es lo mismo que empezar por este lado, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Nos quedaría exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que indicar que en el 2 y en el 3 tenemos 2 metil, ¿sí? Entonces vamos a poner con coma, ¿sí?, para decir que en cada localizador hay uno solo, ¿sí? Entonces sería 2,3, ¿sí?, di metil, el di porque son dos radicales metil, ¿sí? Y tenemos una cadena larga de hidrocarburo alcano de but, que era 4, y la terminación butano, ¿sí? Bueno. Después dice, si nos dan la fórmula, ¿sí?, como verán, voy a hacer una nueva grabación, ¿sí? Ahí corto esta, voy a hacer una nueva.